Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, ¿Cómo hola, están? hola. ¿Cómo están todos en el chat? Bienvenidos a David, Ronald, Edu. En un ratito nos va a acompañar Adri también. Y bueno, Jesús, mi fiel compañero de la comunidad de Puzzle. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Majo? Eh, Os vamos a ir también animando por el chat a todos los que estén por aquí, que sois bastante, que os presentéis y si nos podéis decir, pues, eso, vuestro nombre, lo vamos a ver en el chat, pero de dónde sois, desde dónde estáis conectados y si sois profe, porque a lo mejor puede ser alguno que sea también formador, como David y demás. Si sois profe, pues, ¿en dónde enseñáis? ¿En qué etapa? ¿Qué asignatura y demás? Así que nada, bienvenido. David, ¿cómo estás? Estupendamente, bien, bien, bien. Y las 7 de la tarde en España, cansados de todo el día trabajando, pero con ganas de más. Majo, no sé si quieres dar paso a nuestros panelistas y que se presenten brevemente hasta que, bueno, 2 o 3 minutos que estamos esperando a que los compañeros se conecten antes de empezar con las presentaciones. Sí, claro que sí. Bueno, nada más menciona que Miguel Ángel nos iba a acompañar para hablar de cómo hablar o cómo utilizar el pozo en la parte oral. Por temas personales no va a estar con nosotros, pero Jesús nos va a hacer la presentación. No nos vamos a quedar con las ganas del tema. Y Adriana, bueno, nos va a acompañar en un ratito más. Los que son de México saben que ahorita estamos en simulacro, entonces ya no se preocupen, la sesión se va a grabar y después van a poder verla sin ningún problema. Entonces, sin más, vamos a presentar a nuestros panelistas, que a muchos ya también los ubican y los conocen. Edu, si te puedes presentar un poquito para que te conozcan. Pues, bueno, en primer lugar estoy súper encantado de estar con todos vosotros y vosotras. Soy Eduardo Rubio, también español como David, en mi caso del norte, de Pamplona, que siempre tenemos ahí, ¿verdad? La rivalidad de si es mejor la carne o no, o dónde se come mejor. Claramente en Pamplona, ¿eh? Yo lo dejo ahí. Y soy profesor de francés de un centro de aquí, del Colegio Nuestra Señora del Huerto, y coordinador Erasmus y Twinning, que en resumen es proyectos europeos. Proyectos europeos en los que colaboramos con diferentes centros extranjeros y que empleamos pues, herramientas de nuevas tecnologías, como por ejemplo pues, Edpuzzle, que lo exprimimos al máximo. Claro, muchas gracias, Edu. Pues bienvenido. Ahora, David, platícanos un poquito más de ti para ver que la gente te conozca. Sé que ya muchos te conocen, pero bueno, los que Bueno, todavía... y muchos que no, y encantado, además de conocer a todo el mundo, de conocer gente nueva gracias a esta oportunidad que nos dais. También soy representante español como Edu, un poquito más abajo, ¿no? Del sur, del centro, del sur tenemos a Jesús, y yo del centro de España, de Valladolid, donde la carne es mucho mejor, por supuesto, y los vinos son estupendos. Pero bueno, a lo que me dedico y lo que me apasiona, soy maestro de primaria. Trabajado más de 18 años como maestro de primaria y ahora estoy, aparte de formando otros docentes, pues trabajando un poquito en la administración, en programas europeos también, internacionalización, igual que Edu, y también en la formación de profesorado en tecnologías educativas y en metodologías. Muy bien, muchas gracias, David. Bienvenido también. También tenemos a Ronald, que está del otro lado del mundo. Ronald, platícanos un poquito dónde estás, qué haces para que te conozcan. Bien, buenas tardes con todos. Ya aquí en Perú son las 12 del mediodía. Em, Vivo en la ciudad de Lima. Yo soy Ronald Ventura. Soy profesor de historia del Bachillerato Internacional y examinador también en lo que es prueba uno y evaluación interna en el bachillerato. Justo acá en Perú, ya en pocos meses, en el mes de noviembre, estamos con toda este nerviosismo de que nuestros alumnos empiecen a ser evaluados en el programa, ¿no? También, al igual que mis À mon colegas époque, Eduardo, l'éducation était un privilège. al igual que mis En mi colegas época, la Eduardo y David, pues uso mucho Edpuzzle hace varios años ya, aprovechando pues justamente la enseñanza de la historia, que es mi especialidad y que me fascina, ¿no? Y nada, aplicando el uso de esta herramienta en diferentes formatos, cada vez con innovaciones también que nos permite a nosotros también mejorar en nuestra enseñanza. Muy bien, muchas gracias, Ronald. Bienvenidos. Y bueno, también Jesús, ya que estás supliendo a Miguel, platícanos un poco de ti. ¿Qué haces? Bueno, mi nombre es Jesús Sánchez, yo creo que algunos me conocen y otros no. Soy miembro
del equipo de comunidad de Puzzle. Como decía David y Eduardo, soy también de España, más al sur todavía, de una provincia y ciudad que se llama Huelva. Estamos muy cerquita de la capital de Andalucía, que es Sevilla, y también estamos rodeados de Portugal y Cádiz y el Océano Atlántico. Así que también buena tierra. No voy a nombrar la comida para no crear polémicas. Y nada, decir también que muchísimas gracias a todos los compañeros que estáis por aquí en el chat, que veo que hay gente de todos lados, muchos compañeros de secundaria, incluso he visto también de universidad, tenemos de Perú, México, Argentina, he visto también de la España. República Dominicana, muchos compañeros de España también, así que muchísimas gracias por echar este ratito con nosotros, que sabemos que los profes siempre estamos súper ocupados, así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y yo creo que vamos a empezar allá porque le hemos insistido mucho a los compañeros de que hoy vamos a intentar ser puntual con los 5 minutos cada uno, que es un formato relámpago, así que por lo menos lo vamos a intentar, ¿no, Majo? Sí, exacto, exacto. Bienvenidos a todos, gracias por saludar en el chat, decirnos a qué se dedican, de dónde nos ven. Y pues sin más, vamos a empezar. El primero va a ser Edu. Edu, platícanos de cómo utilizas tu Edpuzzle para tu salón de clases con los estudiantes. ¿Qué mejores prácticas nos puedes compartir? Espera, estás muteado. Sí, Sí. ¿Se me oye ahora? Sí. ahora Ya, sí. ya te escuchamos, Vale. ya. Empiezo compartiendo pantalla. Sí, perfecto. Y bueno, antes de compartir eso en resúmenes, yo voy a hablar de cómo adaptarnos al ritmo de aprendizaje de cualquier alumno, del alumnado. En mi caso, concretamente, en la asignatura de francés a través de Edpuzzle. ¿Vale? Vale. Se ve, ¿verdad? Mi pantalla. Sí, ya la podemos ver. Perfecto. Vale. Bueno, pues como decía, en mi caso yo voy a hablar, voy a intentar hacer los 5 minutos, atención a la diversidad, adaptación a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. Entonces, cómo empleo Edpuzzle y cómo a su vez lo mezclo con algunas aplicaciones de inteligencia artificial. La presentación la he organizado de la siguiente manera. En primer lugar, pues introducción a la personalización del aprendizaje con Edpuzzle. Cómo vamos a personalizarlo a cada uno de los alumnos, alumnas. La integración del feedback y el chatbot de Misu es una de las aplicaciones de las que hablaba de inteligencia artificial junto con Edpuzzle. Adaptación a la diversidad en el aula. Fomentar la creatividad y el pensamiento crítico. Cómo evaluar a través de Edpuzzle, unido al resto de herramientas que comento. Y bueno, como a partir de ahí, pues os animo a todos los profesores, profesoras a emplear esta herramienta Edpuzzle en la que podemos incluir. Entonces, en primer lugar, el primer paso. Bueno, pues empezamos, creamos un Edpuzzle que luego lo tenéis en los enlaces para poder clicar, poniendo nota, como solemos recomendar muchas veces, ¿no? Poniendo una nota inicial y poniendo una nota final. En este caso, bueno, pues el Edpuzzle es sobre el castillo, profe de francés, el castillo de Chenonceau, los castillos del Loira. Entonces, pongo una nota inicial en la que Caterina de Médicis nos dice lo siguiente. Était un privilège Se oye, ¿verdad? El sonido. réservé à quelques-uns, mais aujourd'hui, vous avez la chance d'apprendre de manière personnalisée, selon vos besoins. Que vous soyez un apprenant visuel, auditif, kinesthésique, ou que vous préfériez travailler à votre propre rythme, ce parcours s'adapte. Vale. Y ahora, a los que no habláis francés, ¿qué ha dicho? Vale, pues En mi época, la educación era un privilegio reservado a unos pocos, pero hoy tienes la oportunidad de aprender de forma personalizada, según tus necesidades. Tanto si eres un alumno visual, auditivo o kinestésico, como si prefieres trabajar a tu propio ritmo, este curso se adapta a tus necesidades. vale. Entonces, bueno, pues básicamente poner una nota inicial con un personaje. Ya habéis visto que ponía Edra. Os he dejado el enlace a Edra, por cierto. Se me ha olvidado decirlo. Tenéis ahí el enlace, ¿vale? En la presentación tenéis el enlace aquí. Si clicáis, tenéis el enlace a la aplicación que empleo de inteligencia artificial, ¿vale? Para que podáis emplearlo. En mi época. Seguimos en el paso 2. ¿Cómo integramos ese feedback con Misu y Edpuzzle, ¿no? Bueno, pues usamos el feedback de Edpuzzle
que aquí tenéis un pequeño vídeo en el que podéis ver cómo lo hago, para introducir un chatbot de Misu, permitiendo al alumnado interactuar con un personaje histórico en este caso, como es Caterina de Médicis, ¿no? Entonces, solo si han respondido correctamente les permite ir más allá en su aprendizaje. En el caso de que respondan incorrectamente, veis aquí el vídeo, ¿vale? Lo traduzco un poco lo que pone en francés, pero básicamente lo que ponemos, ¿veis? Si lo pongo aquí, es, pues vuelve a escuchar el vídeo o vuelve a revisar lo que pone, ¿no? Sin embargo, ¿veis? Está la respuesta correcta, te pone muy bien, te vas a enfrentar a desafíos más difíciles, etcétera. Clica aquí. Pues para aquellos alumnos, alumnas que contesten bien, al clicar ahí, les abre el chatbot de Misu y pueden hablar con Caterina de Médicis con preguntas más complejas que las del Edpuzzle. Es decir, el Edpuzzle es preguntas ¿no? más sencillas, no tan complejas, y de esta manera, integrando herramientas, nos permite ir más allá, hacia preguntas pues, más complejas. Siguiente, en cuanto a la adaptación a la diversidad del aula. Esto, de lo que comento, permite a los docentes ofrecer esa retroalimentación diferenciada según las respuestas de los estudiantes. Es decir, nos adaptamos a sus necesidades individuales mediante la herramienta maravillosa de feedback, que a mí me encanta de Edpuzzle y que os animo a emplearla, ¿no? ¿Veis? Pues si está mal, en este caso está incorrecta la pregunta, si en este caso está correcta y en este caso está incorrecta. Entonces hago un poco zoom, a ver si puedo hacer, perdón, a ver si me deja hacer zoom. A ver. Un momento. A ver. Un segundo, ¿eh? Que se llama. A ver. Os lo pongo para que veáis. Sí, ahí está. Ahí es. Nos permite eso, pues esta está incorrecta, esta está bien, y por ejemplo, en alguna de las incorrectas les podemos dar pues un feedback, digamos, más sencillo, como este, por ejemplo, ¿no? Caterina de Médicis, que es la que habla siempre. Clicar este documento de France TV 5 Monde, tal, y de esa manera entenderéis lo que, ¿no? ¿Por qué habéis fallado, ¿no? ¿Habéis fallado en la pregunta? Bueno, pues por esta razón, al leer este documento, pues el alumnado puede comprender por qué ha fallado, ¿vale? Y en cambio, con la correcta es donde, como comento, nos vamos más allá. Seguimos, fomentamos la creatividad y el pensamiento crítico. Esta combinación de Edpuzzle y Misu estimulamos esto que acabo de comentar, porque aprendemos sobre el castillo de Chenonceau y yo, en mi caso, profe de francés, pues también podemos aprender el passé composé. Yo he programado Misu y todo el Edpuzzle para que continuamente tengan que responder a través del passé composé. El passé composé, para que nos entendamos, es he ido, he hecho, he efectuado, he realizado, ¿vale? Como el past simple en inglés. ¿Veis, por ejemplo, aquí la pregunta? ¿Osas describir los trabajos de restauración del castillo Chenonceau? Y ponemos en passé composé, ¿vale? Entonces aquí concretamente no hay inteligencia artificial, es exclusivamente Edpuzzle, ¿no? Vale, pues es una pregunta en la que corregiremos nosotros desde Edpuzzle la respuesta, ¿no? Entonces vamos combinando ir más allá o preguntas más sencillas. Seguimos. Aquí podéis ver, ¿vale? Cómo lo empleamos el vídeo. Voy a adelantar un poquito para intentar cumplir los minutos. Y veis, ¿no? Que a todas estas personas que acierten y vayan más allá en este puzzle que he diseñado yo, veis que Catalina de Médicis les habla, perdón, ¿veis? Háblame del passé composé, sobre la historia, las cosas que te he ido contando en el vídeo. Cuéntame tal, la historia, lo que he contado, cómo cuidamos el castillo, cómo hacemos las cosas, quién reinó en tal año, ¿vale? De esta manera nos permite aprender de una manera divertida. Continúo. Vale. Ya voy acabando. En cuanto a evaluación y mejora continua, nos permite evaluar, como se estaba comentando, en primer lugar con Edpuzzle, por supuesto, que es la base de todo esto, ¿no? Desde Edpuzzle, con las preguntas abiertas, que las podemos evaluar, las preguntas cerradas, que las podemos evaluar, y también con Misu, que al estar incluido dentro de Edpuzzle en las preguntas, cuando están respondiendo las preguntas correctas en algunas de ellas, podemos evaluar doblemente, ¿no? Entonces, avanzan a su propio ritmo y reciben un apoyo adicional. Todo mientras exploran el tema del castillo de Chenonceau. Finalmente, bueno, animaros, ¿vale? Invitamos a los docentes a reinventar las clases utilizando Edpuzzle. Estos son algunos de los ejemplos que yo os propongo en este caso, en el que mezclar inteligencia artificial junto con el maravilloso Edpuzzle. Y en mi caso, pues para que aprendan una lengua como el francés, en vuestro caso puede ser el inglés, y muy importante se pueda adaptar a cualquier ritmo y estilo de aprendizaje. Comentar simplemente que aquí podéis reciclarlo, ¿vale? He hecho una presentación en la que si clicáis aquí, ¿vale? Directamente podéis ver mi Edpuzzle, lo podéis
editar, lo podéis reciclar, podéis adaptarlo a vuestras asignaturas, a vuestra manera de hacer las cosas. Muchísimas gracias. Y aquí tenéis, bueno, pues mis redes sociales y un poquito, pues lo que si queréis poneros en contacto conmigo. Muchísimas gracias, Edu. Qué increíbles mejores prácticas. La verdad es que muchas veces no tenemos como o sea, como ese desarrollo de creatividad de qué más puedo hacer con Edpuzzle, y esto me encantó. Para los que están preguntando de las páginas que está usando Edu, les vamos a compartir las presentaciones de todos los invitados al final, y ahí van a poder ver todo lo que les están compartiendo, así como redes sociales. ¿Sale? Muchas gracias, Edu. Increíble esta forma de hacer la diferenciación y adaptación con Edpuzzle. Ahora vamos a seguir con nuestro siguiente invitado, David. Ahora sí, platícanos acerca de la evaluación, del feedback con Edpuzzle, cómo lo manejas tú, qué mejores prácticas les puedes compartir a los profes. Muy bien, pues gracias, Majo. Lo primero que tengo que hacer es felicitar a Edu, como siempre, que es una pasada escucharle y ver qué creatividad tienen todos sus proyectos. Y bueno, yo os voy a contar cositas que he hecho también, no cosas que me hayan contado ni nada, con mis alumnos, aplicables para todo el mundo, no solamente para primaria, que es mi etapa y a lo que me dedico, sino que puede valer para todos como ideas. Es un formato de 5 minutos en el cual voy a hablar a toda velocidad, me vais a perdonar. Ya os pido disculpas por anticipar porque si no, no da tiempo y quiero compartiros muchas cosas. Y como queda grabado, pues bueno, siempre podéis volver donde sea. No os perdáis las presentaciones que luego os van a compartir Jesús y Majo, porque en la de Edu, igual en la mía también, tenéis un montón de enlaces a las aplicaciones que comentamos y todo. Todo esto de las aplicaciones, a mí, igual que a Edu, nos encanta el app smashing o como lo queramos llamar, que se refiere a cuando utilizamos varias aplicaciones de manera creativa para obtener lo que nosotros pensamos que es mejor para nuestros alumnos, ¿no? Que es lo que ha hecho Edu y alguna cosita que os voy a contar yo también. Así que nada, como os he dicho que voy a ir súper rápido, comparto pantalla y voy a toda velocidad. A ver si lo consigo hacer en 5 minutos. Yo os voy a hablar de dos cosas que me parecen importantísimas y me parecen vitales en educación, que son la evaluación y el feedback, ¿vale? Ahí tenéis todos los enlaces. Al final tenéis una presentación con mi enlace para mi contacto, por Twitter, por cualquier tipo de red social, para que podáis preguntar las dudas que tengáis. Y también tengo que indicar, porque si no me matan, y además, porque me gusta mucho decirlo, que pertenezco al grupo de Sandbox Educación, que es un grupo de chiflados, y compartimos un montón de ideas sobre educación que os pueden gustar para vuestras clases. Simplemente buscáis Sandbox Educación y lo tenéis ahí todos, ¿ok? Bueno, pues venga, vamos a avanzar con la presentación. Este es el menú. Muy cortito, porque tenemos muy poquito tiempo. Voy a hablar, efectivamente, primero, de qué es eso de evaluación formativa. No voy a soltar una charla terrible de 2 horas o 3 sobre evaluación formativa y sobre feedback, pero sí por qué he elegido estos temas y por qué me parecen tan importantes. Y después hablaremos un poquito de evaluación, cómo puede ser mejor nuestra evaluación gracias al Puzzle, un poquito de feedback y cómo podemos mejorar nuestro feedback con el Puzzle. Y con eso ya me doy con un canto en los dientes, como dicen por aquí, por mi tierra. Bueno, pues primero, ¿a qué me refiero con evaluación formativa y con feedback efectivo? Bueno, pues la evaluación formativa, como ya todos sabéis, y esto daría para una charla de 3 o 4 horas, es una evaluación que no solamente mide lo que está pasando en el aprendizaje de nuestros alumnos, sino que es parte de ese aprendizaje. Es un proceso que modifica lo que está pasando en directo. No es una evaluación final que nos dice este niño lo ha hecho bien, tiene un 7, esta niña lo ha hecho mal, tiene un 4, sino o esta clase no está funcionando bien, lo habéis hecho fatal, sino que va viendo lo que pasa en el día a día y va modificando el proceso para adaptarse a lo que está ocurriendo en realidad en la clase. Y para eso el Puzzle nos va a ayudar un montón. Y el feedback, todo el mundo sabe lo que es. Es una palabra que utilizamos siempre en inglés porque en castellano es bastante fea, retroalimentación, ¿verdad? Entonces decimos feedback que queda un poco más guay, pero es lo mismo y es la información que le da esa evaluación a nuestros alumnos, ya sea la propia evaluación o nosotros mismos. Y esa información es clave para su aprendizaje. Y es tan clave, os voy a nombrar aquí un libro, este librito de Hattie que tenéis aquí abajo, enlazado, que es del aprendizaje visible, que es interesantísimo, os lo recomiendo a todos, y en el que habla, entre otras cosas, pero principalmente de esto, del tamaño de efecto de las cosas que hacemos en clase. Es decir, cada una de nuestras intervenciones, hacer gamificación, mandar deberes a los niños, hacer cooperativo, yo qué sé, hacer evaluaciones cada 2 días, todas esas intervenciones se mide qué efecto real tienen sobre el aprendizaje de los alumnos. ¿A qué se refiere eso del tamaño de efecto o la D de Cohen, que es como llaman los estadísticos?
Bueno, se refiere a que los niños aprenden independientemente de sus profes, afortunadamente en algunos casos. Si yo no hiciera nada o diera una clase normal, mis niños aprenderían. Entonces esa evolución, esa mejora no se puede valorar. ¿Por qué? Porque claro, porque yo no he hecho nada, ¿no? Entonces el tamaño de efecto dice, bueno, lo normal, y está medido con un montón de estudios que se han hecho, con unas muestras muy grandes, que el 0,40% sería el tamaño de efecto normal si no hiciéramos nada, es decir, los alumnos mejorarían ese 0,4%. Bueno, pues el feedback tiene un tamaño de efecto sobre nuestros alumnos del 0,79, es decir, es el doble de lo normal, y la evaluación, cuando es una evaluación formativa y de calidad, tiene un efecto sobre su aprendizaje del 0,90. Para que os hagáis una idea, hay muchas cosas que pensamos que funcionan en clase y que ya ahora está muy de moda esto de la educación por evidencias o a través de evidencias o basadas en las evidencias, que hay cosas que hacemos que no funcionan. Los deberes, por ejemplo, tienen un tamaño de efecto, según el libro de Hattie, del 0,29, es decir, menos de la media de no hacer nada diferente. Y el mayor tamaño de efecto que os estáis preguntando que ha medido ese libro es el trabajo colaborativo entre profes para preparar los aprendizajes. Así que cuando Edu y yo nos juntamos y preparamos una cosa para nuestros alumnos y para los suyos, es cuando nuestros alumnos se benefician más. También un tamaño de efecto grandísimo, aunque no vaya a lo que voy a contar hoy de esto, es la propia, digamos, sensación que tienen los alumnos de, bueno, su propia expectativa de éxito que tiene cada alumno. Cuando un niño se cree que lo va a hacer bien, eso tiene un tamaño de efecto del 1,44, que es una barbaridad. Es decir, que bueno, tenemos que tener en cuenta esto para no hacer cosas a lo loco, sino cosas que vayan a mejorar los aprendizajes de nuestros alumnos. Ya creo que ha quedado claro que la evaluación y el feedback son claves y cómo puede ayudarnos el puzzle para que esta evaluación, este feedback, sean mejores. Bueno, pues voy a ir por partes, ¿no? Vamos a empezar con la evaluación. ¿Cómo podemos saber que la evaluación sea mejor gracias al puzzle? Bueno, aquí considero dos partes. ¿Cómo podemos tener una evaluación cuantitativa poderosa que nos dé mucha información? Y es que las métricas del puzzle, que todos los que la habéis utilizado las conocéis, son espectaculares. Nos dice hasta cuántas veces ha visto cada uno de los niños cada una de las partes en las que hemos dividido con buen criterio nuestros vídeos. Entonces eso ya es muy interesante, pero es que encima nos dice lo que tiene cada alumno y todo. Aquí pinchando en estas pequeñas teles que os he puesto aquí, se pueden ver los vídeos un poco más grandes. Como veis, en el apartado notas de cada una de las clases clásicas, las Open Class no tienen esta posibilidad. Podemos ver las notas de todos los alumnos en todos los vídeos, incluso podemos ver por preguntas de cada vídeo para valorar cuantitativamente no solamente a los alumnos, sino también las preguntas y qué se está aprendiendo bien y qué no. Pero también, y para mí es importantísima, la evaluación cualitativa. Por eso, además de tener la buena costumbre como Edu de empezar los vídeos con una nota y acabarlos con otra nota, me gusta acabar los vídeos con un exit ticket, que seguro que todos conocéis lo que es, y es una pregunta al final del vídeo para el alumno abierta. Las preguntas abiertas del puzzle son maravillosas, creo que los profes las utilizamos poco. De hecho, con inteligencia artificial se pueden corregir estas preguntas abiertas desde el propio puzzle, lo cual ahorra mucho tiempo, pero en este caso no me interesa corregirlas con inteligencia artificial, sino que me interesa ver cómo se ha sentido y qué tal ha aprendido, según su propia idea, el alumno los contenidos del vídeo. Y entonces luego el profe puede revisar debe revisar estos exit tickets, y cuando un alumno me pone que se ha liado, le puedo poner, como estáis viendo en este vídeo, no te preocupes, Ana, puedes ver este otro vídeo, y le da un feedback personalizado para él. Esto me parece magia y un lujo que lo podamos hacer desde el puzzle. Y toda esta evaluación, tanto cuantitativa como cualitativa, va a favorecer el proceso en sí mismo. Si yo, por ejemplo, voy a explicar un contenido de cuarto de primaria y cuando he puesto un vídeo del puzzle de tercero veo que los alumnos no lo han comprendido, no puedo seguir como que no hubiera visto nada. Tengo que bajar a ese contenido de tercero y asegurarme de que está cogido para que puedan basar en él los contenidos que cojan después. Y bueno, como un poco extra aquí también, no os olvidéis que se puede integrar dentro de nuestro LMS, ya sea Google Classroom, Teams y un montón de LMS más, y que también tienen mucha amiga, todos lo sabéis, los Student Projects, para evaluar a nuestros alumnos haciendo ellos cosas, ¿vale? Bueno, vamos con el feedback, perdonad la velocidad, pero que tengo muchas ganas de contaros cosas. Y entonces, el feedback hay que aprovechar la maravilla que es, como os ha contado antes Edu, el poder meter feedback en las preguntas, tanto positivo como para los fallos, y no quedarnos en bien, mal y que le aparezca un tic o una X al alumno. Yo utilizo mucho en casi todas las notas, en casi todos los comentarios de feedback, los emojis. No os paséis por alto los emojis porque aportan mucha
información emocional que viene muy bien para nuestros alumnos. Se pueden insertar GIFs que a nuestros alumnos, especialmente en primaria, les encantan, pero en secundaria también. Y se pueden insertar, y yo no dejo de hacerlo, enlaces, por ejemplo, como ha hecho antes Edu, en las preguntas correctas y en las preguntas erróneas. De manera que un alumno puede ver otro vídeo o puede ver de YouTube o puede mandarle un documento o una ficha para que siga trabajando en el mismo contenido. ¿Ok? Lo tenéis todo aquí en el vídeo explicado. Y por último, ya el rizar el rizo, una cosa que he probado algunas veces es en el feedback. Cuando un alumno falla en un vídeo de Puzzle preparado por nosotros, le podemos poner el enlace a otro vídeo de Puzzle preparado por nosotros. En este caso, en este vídeo, se puede ver que cuando falla en esta pregunta, bueno, cuando la acierta les aparece un GIF muy bonito y que han acertado, que les gusta mucho, pero cuando falla en la pregunta van a tener el enlace a otro vídeo que ya tenían del Puzzle con esa información a lo mejor de tercero que todavía no tiene cogida. A ver si se puede ver por aquí rápido cómo lo ponemos. No lo avanzo un poquito. Prueba a ver este vídeo, copio el enlace de la vista previa del vídeo que quiero que vean otra vez y lo pego en el feedback negativo. Y así el niño tiene su oportunidad de aprender, como decía Edu, a su ritmo. Y eso ha sido todo. Espero haberoslo contado medianamente bien a pesar de la rapidez y haber estado dentro de los tiempos. Ahí tenéis todos mis enlaces y cómo contactar conmigo. Lo más sencillo es a través de Twitter, perdón, X, @dondavidruiz, pero bueno, en todas las redes sociales me llamo igual, así que me vais a localizar, yo creo que fácil. Muchas gracias, David. No, igualmente increíbles mejores prácticas. La verdad, creo que el tema de evaluación y retroalimentación es súper importante en todos los aspectos. Entonces, esto creo que nos va a servir y a los profes que nos están viendo también nos va a servir muchísimo el cómo utilizar Edpuzzle de otras formas. Entonces, muchas gracias, David, por compartir. Al final, les recuerdo, les vamos a compartir todas las presentaciones, redes sociales de nuestros invitados para que tengan acceso a estas herramientas. Ahora vamos con la siguiente presentación, que bueno, Jesús nos va a hablar justamente cómo utilizar Edpuzzle para la expresión oral. Todo tuyo, Jesús. Estupendo, muchas gracias. Comparto pantalla. Y se ve ahora mismo, ¿verdad? Sí, sí, ya la vemos. Vale, estupendo. Bueno, pues nada, yo voy a hablar un poquito de la importancia de expresión oral y cómo podemos utilizar Edpuzzle para, pues eso, fomentarla y trabajarla en las clases. Y primero voy a empezar por definirla. Entonces, la expresión oral es la habilidad de comunicar ideas, pensamiento y sentimiento de manera verbal utilizando el lenguaje hablado de forma clara y coherente, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante trabajar la expresión oral en la escuela? Entonces, en primer lugar, porque mejora la comunicación, tenemos que trabajar esa claridad y efectividad a la hora de expresarse los estudiantes. Luego, otro muy importante es que los estudiantes van a trabajar esa confianza, van a sentirse más seguros a la hora de hablar en público. Fomentar el pensamiento crítico, que luego tenemos aquí a Rona que nos va a hablar un poquito más a fondo del pensamiento crítico. Y finalmente también algo muy importante, la competencia intercultural, que va a mejorar la habilidad para interactuar en diferentes contextos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el desafío? Pues normalmente en el aula, pues vale, sí podemos tener a los estudiantes hablando en grupo o a veces incluso hacer una presentación en la clase, pero cuando tenemos grandes números de estudiantes, podemos tener 25 estudiantes, esta actividad se complica un poco más y sobre todo la falta de tiempo, ¿no? Que siempre estamos corriendo en la clase. Entonces, evaluar y dar la oportunidad a los estudiantes de hacer, practicar esa expresión oral, pues muchas veces se complica en el aula, en clase. Y en casa, pues a veces nos faltan los medios, no sabemos qué plataforma utilizar o cómo decirle a los estudiantes que practiquen esa expresión oral y luego que nosotros podamos comprobarla. Entonces, aquí la solución sería utilizar respuestas a preguntas abiertas con audios en Edpuzzle, que eso ya es algo que no es tan nuevo, pero todavía hay muchos compañeros que no lo utilizan o quizás no lo conozcan y por eso yo os la vengo a recordar. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Cuando estamos editando las preguntas en Edpuzzle, ya tenemos nuestro vídeo escogido. Este es el vídeo que queremos usar, lo hemos recortado y a la hora de añadir las preguntas, pues os recuerdo que esta es una opción solo para
preguntas abiertas. Pues seleccionamos una pregunta abierta y ahora lo que hacemos es, tenemos que asegurarnos que aquí en este botoncito lo tenemos activado donde pone permitir respuestas con audio. ¿Vale? Y entonces los estudiantes cuando están viendo ese vídeo, esta es la manera de que lo van a ver. Le llega la pregunta abierta de esta manera y ellos le van a tener que hacer clic donde pone respuesta con audio. Yo aquí lo que hago a veces también, incluso para resaltarle en la pregunta, le pongo nota importante. Quiero que contestéis esta pregunta con una nota de audio. ¿Vale? O depende, a lo mejor ustedes quieren darle la opción que ellos quieran, pero en este caso que queremos que ellos trabajen la expresión oral, yo le pondría ahí con claramente, esta pregunta tiene que ser respondida con audio. Y luego, pues nada, se grabarían ellos respondiendo la pregunta que sea, se pueden escuchar antes de enviarlo, entonces digamos que a lo mejor están un poco nerviosos, han cometido errores, pues no hay ningún problema, le dan a la papelera para eliminarlo y lo vuelven a grabar. Cuando ya estén contentos con el audio que han grabado, le dan a enviar y es así de sencillo. ¿Vale? Tengo aquí un ejemplo que utilicé yo en mis clases de inglés y ahora me decís si se escucha. Ha utilizado la opción de Sí, responder con audio en una pregunta abierta. I come home, have a quick coffee, and start my day. I like to have lunch early during the day, so it's kind of like a brunch. So, ahí veíamos también como la vista del profesor de cómo, así sería, a Un ver, ejemplo déjame de parar cómo aquí. una Estamos ya el profesor corrigiendo pues esa pregunta abierta, lo escucharía el profesor y aquí abajo pues ya podría el profesor darle ese feedback personalizado a la ejemplo de cómo una respuesta. estudiante ¿Vale? Entonces, aquí voy a explicar por qué usar Edpuzzle para trabajar la expresión oral, cuáles son los beneficios o las ventajas. Una sería, como acabamos de ver, que David también lo ha nombrado muy bien, la retroalimentación personalizada, pues aquí igualmente podemos ser muy específicos en cuanto a la pronunciación, fluidez y el contenido que ha expresado ese estudiante. El desarrollo de la confianza, porque como sabéis, muchos estudiantes, y a mí también me pasa personalmente, nos puede dar pánico hablar en público delante, en este caso sería de sus compañeros, pues esta es una forma de que los estudiantes ganen un poco de confianza y practiquen esa expresión oral, pero desde la comunidad, ya sea a lo mejor en clase podemos tener un pequeño rincón donde ellos pueden grabar sus audios o desde casa. Entonces ya de nuevo, sin tener esa presión de ser observado por el resto de la clase y ese pánico que podemos tener a hablar en público, van a practicar esa destreza. Y finalmente, pues nada, acceso a la autoevaluación. Los estudiantes también pueden ver, ok, en qué he fallado, cómo puedo mejorar mi pronunciación, si a lo mejor lo estamos hablando de un segundo idioma, o si es incluso en español, decir también, o yo quizás cometo el error que digo muchas veces, o tengo muchas pausas largas. Entonces, como mi profesor me va a dejar ahí el feedback o la retroalimentación, yo puedo leer esa retroalimentación y decir, ah, vale, aquí es donde tengo que mejorar yo. Entonces, para la próxima vez que tenga que también responder una pregunta abierta con un audio, recuerdo que mi profesor me dijo en el comentario de Edpuzzle que tengo que intentar no hacer pausas tan largas o que tengo que ir un poco más despacio y fijarme un poquito más en la pronunciación. Pues eso sería otra de las ventajas de usar Edpuzzle para trabajar la expresión oral. Y nada, eso era muy breve, he ido al grano y como decía, es una opción muy buena para trabajar tanto el primer idioma, pero sobre todo yo que era profe de inglés, me venía súper bien para, pues eso, para trabajar la fonética, la pronunciación, la expresión oral y ahí puedes trabajar todo de manera integrada, pero por ejemplo, es muy complicado enviar como tarea a los estudiantes que se graben hablando. Entonces es una plataforma también que favorece pues esa expresión oral. Así que nada más, muchísimas gracias, compañeros. Muchas gracias, Jesús. Súper importante. También esto de parte de la expresión oral, más también aparte de calificar justo la pronunciación y demás. Aquí nos decía una profe, Carmen, que justo también ayuda mucho al alumnado tímido. O sea, también ayuda como a esta parte socioemocional
Y la verdad es que también algo súper importante a tomar en cuenta al momento de evaluar a nuestros estudiantes. Muchas gracias, Jesús, por estas mejores prácticas. Ahí veo que varias personas están compartiendo también en el chat diferentes prácticas que hacen. Muchas gracias, síganlas compartiendo. Vamos con nuestra penúltima presentación con Ronald. Él nos va a hablar un poquito de cómo desarrollar el pensamiento crítico utilizando Edpuzzle. Entonces, Ronald, compártenos. Estás con mute. Está apagado tu micro. Ok, ¿ahora se escucha bien? Listo, ya te oímos. Ok, gracias. Bien, yo quería compartirles pues especialmente en esta oportunidad lo importante que es evaluar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Y en realidad, Edpuzzle es una herramienta oportuna para poder hacer este tipo de evaluación. Nosotros somos maestros de diferentes áreas. En mi especialidad, que es historia, pues estudiar historia no es solamente una acumulación de hechos, sino también una interpretación de los eventos históricos. Y aquí viene lo interesante, ¿no? El estudiante en el bachillerato o el estudiante de la secundaria que estudia historia siempre está expuesto a evaluar diferentes perspectivas. Y esto es un reto grande en los maestros, especialmente porque en las evaluaciones internacionales, pues a los alumnos tenemos que prepararlos para que en su redacción, que todavía es a mano, pues tenga que expresar esa evaluación de diferentes perspectivas que va de la mano, por supuesto, con el pensamiento crítico. La mayoría de maestros siempre hemos practicado con pruebas escritas o pruebas virtuales al estilo del programa que nosotros llevamos. Sin embargo, ahora con más razón, en las diferentes habilidades que nuestros estudiantes desarrollan, pues el uso del video con Edpuzzle pues es una gran herramienta y en realidad genera también la motivación porque a los alumnos les encanta Edpuzzle. Y en este caso, pues, ahora con la posibilidad de que puede hacerlo de manera oral, como lo he escuchado en mis anteriores colegas, y poder hacer un feedback también y poder compartirle otros recursos, todo ello lleva a que el video sea oportuno y el indicado, digamos, para que de una manera diferente los alumnos sigan fortaleciendo su pensamiento crítico. Entonces, en este caso, permite a los estudiantes analizar justamente en la historia las motivaciones de los hechos, los sesgos históricos y contextos que influyen justamente en cómo la historia es narrada, en este caso, ¿no? Y por supuesto, fomenta la mentalidad crítica. En ese caso, yo quisiera compartir hoy día una experiencia que he tenido en mi clase usando Edpuzzle para fortalecer el pensamiento crítico con un hecho histórico. En este caso, la idea es que los alumnos también desarrollen una comprensión de la complejidad histórica, que en realidad estudiando fuentes más rigurosas genera que para el alumno sea más difícil comprender los diferentes puntos de vista de la historia. Y por supuesto que el alumno se forme en un juicio equilibrado. Para ello, entonces, voy a compartirles mi presentación. Vamos a ver. ¿Ok? ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, ya la vemos. Ok. Entonces, en este caso, lo ideal, lo que un maestro debe manejar particularmente es indagar en YouTube o él mismo poder preparar sus videos donde el video tenga la condición de que se está generando un debate histórico. Por ejemplo, en este caso, he utilizado a este historiador español, ¿sí? Que hace unos años atrás tenía un programa que se titulaba Corría el año y siempre presentaba a dos panelistas, dos historiadores que discutían un mismo tema. En el caso de estados autoritarios, que es el tema que yo llevo,
tratamos algunos líderes, como es el caso de Mao Zedong. Y pues lo importante aquí es que el video seleccionado sea apropiado, donde se pueda apreciar que hay un debate o al menos posturas distintas de un mismo hecho, para que el alumno tenga la posibilidad de poder desarrollar el pensamiento crítico y por supuesto el maestro tenga la posibilidad de formular las preguntas apropiadas, ¿sí? Entonces, en este caso, yo hago una primera pregunta. En esta primera pregunta, como ustedes pueden ver, lo que busco es, perdón, disculpen, que los alumnos empiecen evaluando las perspectivas. Y acá les planteo una pregunta, ¿no? ¿Cómo describen los dos historiadores la situación de China en el momento del nacimiento de Mao? En este video se puede expresar justamente la primera explicación de una historiadora especialista en el tema, y luego viene también el caso de otro panelista que también hace sus propias explicaciones del hecho histórico, y se puede ver muy claramente que hay una diferencia en algunos casos al momento de explicar la historia. Y es ahí donde los alumnos pueden expresarse a través de Puzzle. En este caso, la posibilidad de una pregunta abierta permite que los alumnos redacten en una determinada cantidad de palabras. Podríamos pedirle, de acuerdo a la edad de los estudiantes, si están entre el grado 6, 7 y 8, podríamos pedirle entre 50 y 80 palabras, y si están entre grados 9, 10 y 11, podríamos pedirle entre 100 a 150 palabras que el alumno pueda responder en ECPASO. Ahora, es importante también el feedback, como ya lo han mencionado mis colegas, la posibilidad de que luego de la respuesta el alumno tenga una explicación breve, pero que demuestre cómo es que debió responder la pregunta y qué puntos o factores debió tomar en cuenta el estudiante. Recuerden que el alumno también puede responder de dos formas, ya sea escribiendo o a través de audio. Y esto también es importante para la educación diferenciada. Aquí nuestros estudiantes a veces no son muy expresivos escribiendo por el tiempo, porque se demoran, porque les cuesta ordenar sus ideas, pero en audio quizás sea distinto. La posibilidad de expresarse, usar términos, conceptos de manera expresiva, pues les permite que tengan esa capacidad, ya sea en forma de texto o en forma oral. Entonces hay que darle esa oportunidad a los alumnos de que ellos decidan de qué forma pueden responder la pregunta. Allí estamos evaluando, tomando en cuenta la diferenciación. ¿Qué es lo importante en esta pregunta que he planteado primero, no? El alumno debe comparar las descripciones que ofrecen estos dos historiadores sobre la China de esta época. ¿En qué coinciden y en qué difieren respecto a los factores que moldearon el contexto de su nacimiento? Por ejemplo, sería una pregunta. ¿Cuál de las dos explicaciones te parece más compleja o precisa, y por qué? Sería otra pregunta que podría ayudar inclusive a un debate o a un foro después de que los alumnos completen la tarea en ECPASO. En esta segunda parte, yo también presento a los alumnos ya cuando los historiadores empiezan a explicar el contexto social, político y económico de esta China que va cambiando a un mundo comunista con la llegada de Mao Zedong. Pues según los historiadores, ¿cómo influye la ideología comunista en las decisiones de Mao? Pues los alumnos acá tienen que precisar que encontramos dos historiadores contando la historia y que la están interpretando de acuerdo a lo que ellos han investigado. Entonces, en ese sentido, también los alumnos, en este caso, pueden usar texto o audio para poder responder. Aquí ellos deben analizar las opiniones de ambos historiadores sobre el papel de la ideología comunista. Como mi tema es estados autoritarios y escojo algunos líderes, en este caso es importante el papel de la ideología, y es así como lo podemos fortalecer. Lo ideal es que el alumno encuentre una conexión para seguir preparándose para sus exámenes. Si bien aún todavía son escritos, pues el video los anima justamente de una forma distinta, más motivadora, y a mantener una concentración a través de
la discusión de estos dos panelistas, pues justamente ayuda mucho a fortalecer esta idea de el pensamiento crítico. Las preguntas podrían ser, ¿coinciden en la importancia de esta influencia o difieren en sus perspectivas? El maestro tiene que plantear preguntas que lleven al estudiante a encontrar las diferencias entre los dos historiadores. Pues aquí el rol del maestro juega un papel importante, si se dan cuenta, porque dependen de las preguntas que él plantee también durante el video o también después del video, ¿no? Explica cuál te parece más coherente con la evidencia histórica. Si bien es cierto, esto puede hacerse después de toda una investigación, una discusión final de los hechos históricos y podemos cerrar antes del foro con un video de ECPASOL previo a los exámenes finales que los alumnos van a desarrollar. Por último, me enfoco en el liderazgo de este líder, perdón, de Mao, y por supuesto cómo va cerrando ya este proceso de líder autoritario, que es el tema principal, ¿no? ¿Qué visión de Mao como líder autoritario presentan los dos historiadores? Y aquí los alumnos van a poder identificar si la visión final coincide o también tiene aspectos contrastables. Y aquí viene lo interesante, ¿no? El alumno encuentra los términos de comparación y contraste también en la redacción de la prueba 2, porque aquí quisiera dar un detalle, ¿no? También ellos trabajan prueba 1, comparación y contraste. Así que también se dan cuenta que en una prueba de una redacción, de un ensayo histórico, donde se necesita mucho del pensamiento crítico, también pueden comparar y contrastar dentro de lo que significa evaluar la historia. Nuevamente, siempre favoreciendo la parte auditiva o también lo que es el texto. En este caso, ellos describen el liderazgo de Mao, aspectos positivos y negativos. Una pregunta podría ser, ¿consideras que uno de los historiadores es más equilibrado en su evaluación que el otro? Y aquí pues tendría que decir sí, no, ¿por qué? ¿No? Argumenta tu opinión en base a los puntos de vista del historiador. Entonces, ¿qué estoy generando aquí en los estudiantes? Voy cerrando ya porque me está ganando el tiempo. El análisis crítico, el pensamiento reflexivo y, por supuesto, la justificación argumentativa, ¿no? Tres aspectos fundamentales para generar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes. ¿Qué otros ejemplos podríamos trabajar? Bueno, en realidad, como profesor de historia, pero también tenemos el profesor de religión, podría tratar temas similares. El profesor de lengua y literatura o español podría tratar también, evaluar en base a obras literarias. Los profesores de ciencias y un problema ambiental, por ejemplo, una discusión de algunos especialistas, defensores del medio ambiente, también podría hacerse una discusión de juicio crítico similar también a la propuesta que yo estoy presentando con ECPASOL, ¿no? Por ejemplo, análisis de casos, usar videos con situaciones históricas o científicas o éticas, eh, donde se presenten puntos claves planteando preguntas que inviten a los estudiantes a analizar argumentos, por ejemplo, ¿no? Cuestionamiento de fuentes, pues en este caso cualquier fuente de cualquier tema, de matemática, de ciencia, por ejemplo, ¿no? Usa videos documentales o informativos y agrégale preguntas sobre la confiabilidad de esta fuente. El propósito del video o la validez de los argumentos presentados. Esto ayudará a que los estudiantes desarrollen habilidades de la evaluación de la información. Y podrías compartirle enlaces a algunas bibliotecas digitales luego para que el alumno revise otras fuentes y pueda ver que si al revisar otras la información es común para ver si se puede cuestionar o de qué manera se puede cuestionar estas fuentes. Y por último, puedes hasta generar un debate estructurado con ECPASOL. Miren qué interesante. Crea preguntas en momentos específicos del video para que los estudiantes deban adoptar una postura frente a un tema controvertido, respaldándola con argumentos. Estos argumentos deben tener pruebas históricas, pruebas científicas, etcétera, para que luego del video
puedan debatir en clase, ¿no? A través de un foro, utilizando alguna plataforma virtual como Classroom, por ejemplo, o hasta en una mesa redonda en el salón de clase. Bien, esto es lo que yo quería compartirles. Gracias por su atención. Muchísimas gracias, Ronald. Súper importante justamente hacer reflexionar a nuestros estudiantes, justamente pensar de una manera crítica lo que estamos enseñando, que aprendan justamente como la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Y creo que estos son ejemplos súper puntuales de cómo lo podemos desarrollar. Muchísimas gracias, Ronald. Y por último, para cerrar con broche de oro, tenemos a Miss Adriana. Ella nos va a estar hablando de cómo utilizar el Teacher Assist y la parte de inteligencia artificial. Entonces, Miss Adri. ¿Qué tal? Buenas tardes por allá, buenos días acá en México. Gracias. Si me puedes ayudar, Majo, con la presentación, te lo agradeceré mucho. Una de las partes que, independientemente de Edpuzzle, desde que lo conocí, me encanta, fue cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Siguiente, por favor. Quise escribir esta frase del aprendizaje toma el control, porque ya no nada más estamos hablando de una aula invertida totalmente en el proceso enseñanza-aprendizaje-enseñanza, sino también que los alumnos están tomando el control de su aprendizaje después del mundo pospandémico que vivimos y que ellos se tenían que hacer responsables y en determinada manera independientes de este aprendizaje, ya que no tenían un aula física, tenían un aula virtual y que todos en algún momento entramos a la casa de ellos, a su parte familiar. Entonces, siguiente, por favor, Majo. Una de las partes que me ha encantado es el Teacher's Assist. En el Teacher's Assist, aquí yo imparto las clases tanto de inglés como de historia en México. Entonces, esta parte para generar preguntas me ha sido muy fácil utilizarla en el momento en que subo el video. Generalmente yo lo busco de YouTube y, como dijo Ronald, es utilizar fuentes confiables. Al subir el video, ya sea de YouTube o de otra fuente, y muchas veces como docente dices, ¿cómo empiezo un video? Yo simplemente voy al Teacher's Assist a generar una pregunta e inmediatamente la inteligencia artificial está tomando lo que cree más importante y nos va a detonar 3 preguntas, de 3 a 4 preguntas dependiendo del video. Con las respuestas, yo generalmente utilizo primero las de opción múltiple para que de ahí yo ya pueda detonar una pregunta abierta para utilizar el pensamiento crítico. Esto además, no nada más como docente, tengo que ser responsable del uso de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque es parte de la ciudadanía digital que nosotros tenemos también que estar enfatizando constantemente con los alumnos. Si antes en el Internet era el copy-paste que nos hacían los alumnos y tratamos de modificar todo eso para hacerles un pensamiento reflexivo, un pensamiento crítico y además ciudadanos de este mundo del siglo XXI, estos ciudadanos digitales o realmente cuidar todo lo que tenga que ver con la ética y la responsabilidad tecnológica, pues nosotros tenemos que realmente trabajar con el ejemplo. Esta parte, ¿en qué me ayuda? Bueno, a cortar mis tiempos y que la docencia sea realmente más eficaz. Por otro lado, por favor, la siguiente. Después de eso, y en las preguntas abiertas, si no son realmente de un pensamiento crítico o de una opinión subjetiva, y yo pedí una opinión objetiva al checado de las preguntas, de las respuestas que me den a preguntas abiertas, utilizo también el Teacher's Assist escribiendo las palabras clave para que me ayude a checar. ¿Por qué? Porque también muchas veces tenemos muchos alumnos y tenemos que saber qué es lo que queremos preguntar. Por eso es tan importante que seamos concisos,
o concretos al hacer nuestra pregunta y qué es lo que queremos detonar en el alumno. Esto es sumamente importante. El Teacher's Assist en respuestas a mí me ha ayudado mucho a checar simplemente respuestas cortas. Ya las respuestas, como dije, de opinión subjetiva, sí se tienen que checar pues de poco a poco. Y así también la inteligencia artificial pues se va alimentando con todos los datos que nosotros vamos poniendo y nos ayudará a detonar otro tipo de actividades. Para esto, y mis preguntas también van dirigidas a hacer proyectos. Por favor, siguiente bajo. En estos proyectos ¿qué me ayuda como docente? Antes que nada, es ahorro de tiempo, así me permite realmente dedicar más tiempo al proceso enseñanza-aprendizaje o enseñanza. Hay una variedad de diferentes preguntas que se pueden crear y hay una actualización constante para entrenar esta IA. Pero también a los alumnos, después de ver algún tema en específico, siguiente por favor, yo puedo detonarles un proyecto. ¿Qué es lo que me gusta? Nosotros trabajamos en primaria y secundaria en un ambiente cerrado en Edpuzzle, que no tienen que andar de un lugar a otro. Entonces, ustedes detonan el proyecto aquí mismo, se van a añadir nuevo, posteriormente crear el proyecto y escriben el nombre del proyecto. En mi caso sería, por ejemplo, el que puse de video fue el de códices. ¿Qué es lo que quiero? Y ahí quiero que los alumnos suban un video ellos explicando los códices prehispánicos. Entonces también, ¿qué estoy provocando? Estoy fomentando el aprendizaje propio del alumno. ¿Qué entendí? ¿En dónde busco mi ciudadanía digital? Buscar y saber cómo referenciar fuentes de Internet. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no nada más los estamos educando para ese proyecto, sino los estamos formando para ser ciudadanos universitarios, ciudadanos digitales y realmente respetar ese copyright que se tiene que respetar en todos los aspectos. Entonces, al ser esta plataforma cerrada, no hay interferencia de terceros y lo cual los alumnos están seguros en este entorno. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Adri. También súper importante todo lo que nos mencionas de ciudadanía digital, de enseñarles a utilizar justo esta parte de inteligencia artificial, también los ejemplos que Edu nos compartía, también enseñarles cómo usarlo de forma adecuada. La verdad es que todas las presentaciones tuvieron muchísimo valor. Creo que son mejores prácticas que todos los profes, y no me dejarán mentir seguramente los que están en el chat, nos van a servir. Son prácticas que vamos a poder aplicar durante todo el tiempo que sigamos enseñando, y realmente les agradezco a todos que nos hayan compartido estas experiencias que ustedes han vivido con sus estudiantes y en el aula. Jesús, no sé si quieras compartir algo también. Sí, nada, muchísimas gracias a toda la gente que nos ha estado siguiendo, que no son pocos, he visto que más de 160 compañeros, muchísimas gracias. No irse, que Majo está a punto de compartir ese documento donde tenemos las presentaciones de todos los compañeros. Os pedimos disculpas porque nos hemos pasado un poquito en el tiempo que habíamos dicho. Sí. Nos entusiasmamos hablando con tantas cosas y yo sé que incluso el tema, perdón, del que hemos presentado, cada uno podríamos estar hablando una hora o incluso más. Te veía antes, David, ahí corriendo porque tenías tantas cosas que decir de la evaluación y el feedback. Así que nada, os pedimos disculpas que nos hayamos pasado un poquito y ya en el futuro habrá ocasiones para cogerlos a ellos individualmente y explayarnos en cada tema. Majo está compartiendo ahí en primer lugar el documento. Nosotros le llamamos Digital Swag, que están todas las presentaciones de los compañeros y las redes sociales de todos ellos, además de las redes sociales de Edpuzzle, de Majo y del equipo de comunidad. Y luego también estamos compartiendo, lo añado yo también, el
el enlace de la comunidad de Edpuzzle en Facebook en español. Tenemos uno en español y uno en inglés. También he visto en el chat que tenemos varios compañeros que ya están dentro de esa comunidad y están muy activos, así que muchísimas gracias por siempre estar interactuando con nosotros, compartiendo, reposteando. Y nada, vamos a empezar a dar eso. Nada, muchísimas gracias David, Adriana, Eduardo, Ronald, por vuestro esfuerzo y vuestro tiempo. Si queréis decir unas palabras para despediros. Yo me gustaría, porque es que la verdad que me hace muchísima ilusión a esto que hablamos tanto, que soy el pesado de los proyectos europeos y Twinning Erasmus, etcétera, etcétera, que veía en el WhatsApp mientras seguía las presentaciones que han sido una pasada todas, o sea, a mí me han encantado, de verdad, compañeros, enhorabuena. Que tengo por ahí en el chat, pues tengo por ahí un Franco Migliaccio, tengo por ahí portugueses, por ahí de varios, son profesores con los que hago proyectos europeos y Twinning Erasmus y en los que empleamos Edpuzzle. Y tengo por ahí también Kagin, que de una formación de Alianza Francesa tal, que me está diciendo, voy a emplearlo en mis clases de francés, me encanta Edpuzzle tal. Entonces, pues eso, pues el pesado de turno que está por ahí con tanta gente, pues me alegro que, bueno, pues que les guste, ¿no? Que haya herramientas que les vaya a facilitar la vida y evidentemente que hace ilusión porque al final son amistades que hacemos ¿no? por el mundo y entonces pues ver cómo vamos a seguir empleándolos en los diferentes proyectos que vamos haciendo, pues la verdad que hace una ilusión enorme. Así que eso, y a todo el mundo que está escuchándolo, que espero haberos, que os hayamos ayudado y que lo empleéis muchísimo porque es una pasada, Puzzle. No lo hemos comentado antes, pero Eduardo y David son unos de nuestros embajadores. En español solo tenemos ahora mismo 3. Y bueno, si estáis alguno interesado, que estáis todavía por el chat, en solicitar ser embajador para Edpuzzle, nos podéis escribir en el grupo de Facebook, porque justo ahora, la semana pasada, se ha abierto el plazo, pero tenemos hasta final de noviembre, así que si lo vuelvo a repetir, David y Eduardo son 2 de nuestros super embajadores. David, unas palabras para despedirnos. Sí, Eduardo y yo somos 2 de los 3 mejores embajadores de España. Sí. Miguel Ángel el otro, los 3 mejores. Los 3 Exactamente. únicos, pero súper orgullosos y encantados. Y bueno, pues nada, agradeceros la oportunidad y este formato relámpago que es muy chulo y que lo que dice Jesús, que podemos enrollarnos un montón sobre los temas que estamos hablando, pero como ideas, yo invito a todo el mundo a que pruebe, que Puzzle es muy intuitivo, no es nada complejo y además nos podéis preguntar por redes sociales, vamos a ayudar, el equipo también. Vamos, que no hay ningún problema. Lo que hemos soltado han sido, por tanto, Adriana como Ronald, ideas súper chulas, Eduardo también, para que la gente coja ideas, lo pruebe y lo adapte a su circunstancia, que será completamente distinta a la nuestra, pero que le puedan valer. Entonces, nada, muchas gracias y que paséis buena noche en España y buena tarde los que nos estéis viendo desde el otro lado del charco. Ronald, unas palabras para despedirte. Sí, muy agradecido, la verdad. He aprendido mucho también aquí con grandes expertos. Es un gusto haberlos conocido, haber visto a Adriana después de mucho tiempo. Y pues siempre un placer compartir mis experiencias y pues esperamos vernos en otro evento similar para poder seguir aportando a la educación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ronald. Y Adriana, por favor. Pues muchísimas gracias. Edpuzzle, como lo mencioné, ha sido una gran herramienta para mí desde que lo ocupo hace ya varios años. Mis alumnos les encanta y fue un placer compartir panel con todos ustedes. Simplemente me tiene realmente sorprendida todos los cambios que se vienen y cómo ha avanzado la tecnología en este mundo post-pandémico. Muchísimas gracias y gracias a todos. Pues Buen una vez día más, y buenas noches. Una vez más, muchísimas gracias a todos los panelistas, compañeros, y a todos los que habéis estado en el chat. Y por supuesto, Majo, por ser una super host. Ay, muchas gracias. Yo feliz también de poder estar con todos ustedes, aprender y muchas gracias a todos los que se quedaron con nosotros. Una disculpa que nos alargamos, pero bueno, es tanta información que queremos compartir que no hay tiempo suficiente. Pero bueno, ya dejamos que los de Europa descansen, los de este lado del charco seguimos con las labores y pues muchas gracias a todos y que tengan un excelente día. Hasta luego, chicos. Gracias a todos. Cuídense. Luego, Bye. besitos. Nos vemos por las redes.